Bien, vamos ahora a desarrollar la parte práctica, ¿no? La práctica dirigida del tema de psicología y bases biológicas. Bien, la pregunta uno nos dice, la actividad mental no se puede observar directamente, como en el caso de la memoria. Sin embargo, decimos que un alumno tiene buena memoria si responde correctamente las preguntas que se le realizan. De aquí podemos extraer que a través de se expresan. Claro, en este caso se está planteando una relación entre la actividad mental interna y su manifestación en conductas, ¿no? Decimos que una persona tiene buena memoria cuando recuerda con cierta precisión datos, ¿no? Y decimos, tiene buena memoria. Entonces, ese comportamiento, esa conducta está expresando de alguna manera cómo es su estado de memoria. De tal manera que las conductas expresarían su estado mental o sus procesos mentales. Eh, Sería la clave la D, ¿no? A través de la conducta se expresan los procesos mentales. Vamos a ver acá la solución. Pues nos plantea, claro, la actividad mental, ¿no? A diferencia de las conductas, son subjetivas, ¿verdad? Esas actividades mentales subjetivas, ¿no? En psicología se le denomina procesos psicológicos, pueden ser cognitivos, afectivos, ¿no? O nativos. En el caso de la memoria, pues es un proceso cognitivo. Y como se había señalado, ¿no? El tener una buena memoria se expresa en conductas, ¿no? En datos, en información que se puede recordar. ¿No? La clave sería la D. Muy bien, la D. Bien, vamos a ver la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, el hemisferio izquierdo nos permite, ¿no? Entonces, si recordamos, el hemisferio derecho es el hemisferio emocional y el hemisferio izquierdo es el hemisferio racional. El hemisferio racional, el izquierdo, se vincula básicamente con el uso del lenguaje, ¿no? Entonces ahí se encontraría el área de Broca, que permite la articulación correcta de las palabras, y también el área de Wernicke, ¿no? O Wernicke, que se encarga pues de la comprensión verbal, ¿sí? Entonces, en el caso de las alternativas, ¿no? Dice la A, ¿no? Categorizar y organizar la información de nuestro entorno. Sí, como se habla de categorizar, es darle categoría a las cosas, ¿no? O sea, decir, ese es un lapicero, ese es un perro, ese es un gato, o sea, darle nombres. Implica el uso del lenguaje, por lo tanto estaría vinculado con el hemisferio izquierdo, ¿no? La A. La D, la B, ¿no? Dice darle un tono cariñoso a las palabras, ¿no? El tono cariñoso tiene que ver con la prosodia, tiene que ver con la entonación afectiva, tiene que ver con el hemisferio derecho. Diferenciar entre la imagen de una flor y de una fruta, ¿verdad? Sería también el uso de imágenes, ¿no? El hemisferio derecho también se encarga básicamente de ver totalidades, ver imágenes, ¿no? Diferenciar imágenes. O sea, la C sería también una función del hemisferio derecho. La de dibujar los rostros de las personas en forma de caricaturas, ¿no? También, ¿no? Tiene que ver con la imaginación, con la creatividad, con el sentido artístico, ¿no? Y decíamos pues que el hemisferio derecho era el artístico. Entonces, la clave correcta sería la A, ¿no? Categorizar es darle nombre a las cosas, ¿no? Y cumple una función lingüística que es propio del hemisferio izquierdo. Entonces acá se nos plantea, ¿no? Que hay una división, ¿no? Del cerebro en dos hemisferios, que cada uno tiene alguna competencia en particular, ¿no? O que se especializan de alguna manera, ¿no? El hemisferio derecho se vincula pues con actividades como la imaginación, la creatividad, la detección, ¿no? Del tono emocional o la musicalidad, ¿no? De las palabras, ¿no? Incluso el mismo ritmo, la música, está vinculado con el hemisferio derecho, ¿no? Sin embargo, el hemisferio izquierdo se vincula más con el aspecto científico y trabaja de forma analítica, secuencial, ¿verdad? Por lo tanto, el uso del lenguaje, la categorización correcta está vinculado más con el hemisferio, pues, izquierdo, ¿no? La, ¿no? La clave la A. ¿Okay? La 2, la A. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes alternativas sería una función del sistema límbico? Entonces, nosotros recordamos que el sistema límbico se vincula con la expresión emocional, ¿no? La respuesta emocional de preservación, sobre todo, ¿no? Cuando hay un temblor, sentir miedo,
cuando hay un incendio y sentir miedo, cuando hay un ruido muy intenso, ¿no? También sentimos miedo. Entonces, y huimos, ¿no? De repente. Entonces la A dice, ¿no? Observar los titulares de un periódico y leerlos en voz alta. Bueno, eso es más racional, ¿no? No tiene que ver mucho con el sistema límbico, ¿no? Simplemente es una actividad puramente racional. No hay ninguna respuesta emocional, ¿no? Leer una noticia y asustarse, ¿no? O entristecerse o alegrarse, ¿no? No hay eso, ¿no? Entonces no tiene que ver. La B, ¿no? Salir corriendo sin control, asustado ante un devesismo. Eso sí, ¿no? Se vincula con una reacción de autopreservación, ¿no? De tener miedo, ¿no? Entonces sí, la B sí sería correcta, ¿no? La C, ¿no? Sudar ante el calor para bajar la temperatura corporal es una función del hipotálamo, que también, ¿no? En ciertos textos se lo considera como parte del sistema límbico. Sin embargo, no se vincula necesariamente con una respuesta emocional, se vincula más con una respuesta adaptativa, ¿no? Propio de la homeostasis corporal. La D, ¿no? Resolver un crucigrama o un problema de sudoku, ¿no? Que es una especie de, ¿no? Digamos, rompecabezas numéricos, se llama, ¿no? Entonces sería una actividad puramente racional. Por lo tanto, la clave correcta sería la B, ¿no? Salir corriendo sin control, ¿no? Asustado ante un levecismo, ¿sí? Entonces, acá, ¿no? En la fundamentación pues, nos plantea, ¿no? De que el sistema límbico es un conjunto de estructuras, ¿no? Eh, que están dentro, ¿no? Del cerebro, ¿no? Dentro del cerebro, y que cumplen funciones vinculadas con la memoria, el aprendizaje de memoria, y también con la respuesta emocional, ¿no? Entonces ahí tenemos a la amígdala, ¿no? La amígdala que se considera algo así como una especie de memoria emocional, ¿no? La amígdala como una memoria emocional y nos va a permitir recordar sucesos que son peligrosos, ¿no? Y que, por ejemplo, un perro que nos ha mordido, quizá otro día lo vemos y nos asustamos ante ese perro. Entonces, esa sería parte de esa función de la amígdala, que forma parte del sistema límbico, ¿verdad? Entonces, esta persona sale corriendo, ¿no? Es una respuesta de autopreservación, de miedo, ¿no? Es una respuesta emocional propiamente del sistema límbico, ¿no? Entonces, la clave correcta sería la B, ¿no? Salir corriendo sin control, asustado ante un leve sismo. ¿Sí? Bien. La siguiente pregunta, la pregunta 4, nos dice, Luciana es una escolar de tercer grado. Su madre está leyendo un libro de historias y cuentos para niños. Para que esta niña comprenda lo que su madre lee, es necesaria la participación, claro, la comprensión del lenguaje, ¿no? Hablado, o sea, lo que nos hablan, tiene como principal centro al área de Wernicke, ¿no? El área de Wernicke sería la D, ¿no? Entonces, es una pregunta más de definición. Debemos recordar que el área de Wernicke se ubica en el lóbulo temporal y está implicado en la comprensión del lenguaje escuchado, ¿no? O que nos habla, ¿no? Entonces, Carl Wernicke, ¿no? Descubrió en muchos casos personas que tenían lesiones en el área de Wernicke, ¿no? Claro, efectivamente establecía una comunicación, conversaban con los demás, pero sus respuestas no tenían sentido con respecto a lo que le decían, ¿no? Como que había una dificultad para entender, ¿no? Correctamente lo que le decían. Sería la D, ¿no? El área de Wernicke. Una de las cuatro, la D. Bien. La siguiente pregunta, vamos a ver la pregunta 5. Nos dice, Gloriana es una profesora de nivel secundario. A consecuencia de la presión arterial alta, sufrió un accidente cerebrovascular, derrame cerebral, lesionando el cerebro. Eh, Después de unos meses, Gloriana no puede comprender lo que lee. Identifica el enunciado que hace referencia al caso planteado. Claro, por definición, ¿no? Sabemos que, ¿no? Tellerín es un también neurólogo que descubrió pacientes que tenían, ¿no? Lesiones en el lóbulo occipital, en el área izquierda del lóbulo occipital, en una pequeña región, y estos pacientes, pues efectivamente con esa sintomatología, ¿no? Era evidentemente que no podían entender lo que leían, ¿no? Entonces,
incluso le mostraban textos simples, ¿no? Una palabra, ¿no? Caballo, gato, ¿no? Mamífero. Y él, ¿no? Se lo mostraban y no podía leerlo, ¿no? Ese es el caso de Yerin, ¿no? Descubrió esa área. Entonces sería la D, ¿no? Es muy probable que el derrame cerebral haya lesionado el área de Yerin, ¿no? Entonces, el derrame cerebral, pues, interrumpe, no daña el tejido, ¿no? Neuronal, provocando que esta persona pueda tener la imposibilidad, ¿no? De leer, ¿no? De leer, de entender en todo caso lo que lee. Entonces, se encontraría pues en el lado izquierdo del lóbulo occipital. Sí, la clave sería la D, 5D. Bien, bueno, la pregunta siguiente, la pregunta 6, nos dice, con relación a la neurona, señale la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad. La dirección en que se transmite el impulso nervioso a través de la neurona es del axón a la dendrita. No, ¿verdad? La transmisión del impulso nervioso pues va a pasar de la dendrita pues, ¿no? Al soma, del soma al axón, ¿no? Y del axón al terminal, a las terminales neuronales, ¿no? Terminales sinápticas, ¿no? Se le llama. Entonces la uno sería incorrecta. La sustancia adiposa que proporciona aislamiento y acelera, ¿no? El impulso nervioso se denomina la vaina de mielina, es correcto, ¿no? La vaina de mielina son glías, ¿no? Son células gliales que envuelven, empaquetan, se puede decir así, al axón, y esas glías facilitan, ¿no? La transmisión del impulso nervioso. Los neurotransmisores transportan información nerviosa en el axón. Los neurotransmisores sí nos transportan información, pero se ubican en las terminales sinápticas, ¿no? En los botones terminales, en los botones sinápticos, cumplen su función, no tanto en el axón, ¿no? Eso es algo muy importante. La sinapsis es un espacio de comunicación neuronal a través de las hormonas, ¿no? Claro, la sinapsis sí es un espacio de comunicación neuronal, ¿no? La sinapsis, en realidad, entre un botón terminal, ¿no? Una terminal neuronal y una dendrita o la otra neurona, existe un espacio. Sin embargo, esa comunicación neuronal se da a través de neurotransmisores, ¿no? No tanto de hormonas. Por lo tanto, vamos a ver acá las respuestas, ¿no? La primera es falsa, la dirección pues va de la dendrita al soma y del soma pues al axón, ¿no? Y del axón al botón terminal, o sea, va en esa dirección. La segunda es verdadero, ¿no? La vaina de mielina está constituido por glías, que son células que envuelven pues al axón y facilitan la transmisión del impulso nervioso. La tres es falsa, ¿no? Los neurotransmisores sobre todo se localizan en las vesículas sinápticas y en el botón terminal o en el telendrón, ¿no? Teledrón. La 4 es falsa, ¿no? La sinapsis es un espacio microscópico de comunicación, pero se da a través de neurotransmisores, no de hormonas. Acá vemos una imagen, ¿no? Esta pregunta ha venido en examen de admisión, ¿no? ¿Cuál es la dirección, ¿no? Que sigue la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Va del- la dendrita al soma y del soma al axón, ¿no? Esa es la dirección. Y justamente en el teledendrón se ubican pues los neurotransmisores. La clave correcta es la D, ¿no? La D. La siguiente pregunta, la 7, dice, Arturo comenta a su hijo menor, cuando era joven, unos amigos y yo nos pusimos a andar por islas flotantes de un lago, cosa que a mí me aterrorizaba, pero no dejaba de decir bromas y chistes sin cesar para ocultar mi miedo. Del caso mencionado, cuando se siente temor o miedo intenso, participa, pero el miedo, ¿no? Intenso que uno experimenta
tiene básicamente un control a través del sistema límbico, ¿no? Alguna estructura del sistema límbico, ¿verdad? Tiene que ver pues con la amígdala, ¿no? Probablemente, ¿no? Y cuando se dice bromas para ocultar el miedo, es decir bromas, actuar en contra del miedo, tratar de tranquilizarnos, es una acción voluntaria, ¿no? Dirigida de manera, digamos, consciente, se podría decir, ¿no? Consciente, voluntario, ¿no? Entonces sería básicamente el área prefrontal, ¿no? Que permite organizar la actividad voluntaria. Entonces sería básicamente, pues, la amígdala y el área prefrontal, ¿no? Básicamente, que tiene que ver con la expresión de las emociones, ¿no? Y también tiene que ver con la decisión que tomamos para combatir o eludir el miedo que tenemos, ¿no? Entonces la clave correcta es la B. El sistema límbico se encarga de regular las emociones, sobre todo en el caso de la amígdala, ¿no? Y cuando la persona decide, ¿no? Realizar una actividad para tranquilizarse, que es hacer bromas, está ya siendo dirigido básicamente por el área prefrontal, ¿no? La que organiza, planifica, ¿no? Decide, ¿no? Realizar acciones. La B, la clave correcta, la B. La pregunta 8 nos dice, con relación a las funciones y alteraciones del giro cingulado o corteza cingulada, indique la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad. Ustedes recuerdan que el giro cingulado es una parte de la corteza, pero que se encuentra proyectada eh, en la parte interna, ¿no? Del hemisferio, o sea, es la parte que no se ve. Ustedes saben que el hemisferio está unido por nervios, neuronas, ¿no? El cuerpo calloso, ¿no? Por encima del cuerpo calloso ¿no? Hay corteza. Y esa corteza que forma una especie de C invertida sería el giro cingulado. Y ese giro cingulado se conecta con el sistema límbico y se le considera que es una especie de intermediario entre la conciencia, ¿no? Racional y el sistema límbico. Entonces es un intermediario que le pone freno a veces a algunas acciones que podemos realizar nosotros y que de manera racional podemos controlar. Por ejemplo, ¿no? Si estamos sosteniendo algo muy caliente, ¿no? Muy caliente, que nos quema la mano y tenemos la reacción emocional, pues, de soltarlo para defendernos, pero no lo hacemos a veces, ¿no? No lo hacemos y a pesar de que nos está quemando, seguimos, ¿no? Cargando ese objeto porque si lo soltamos, quizá lastimamos a otras personas, un niño, un pequeño hermano, un hijito que está caminando por ahí, ¿no? O nos va a hacer peor, ¿no? Porque lo soltamos y nos va a caer a los pies y nos vamos a quemar las piernas. Por lo tanto, buscamos un lugar donde dejarlo, por ejemplo, ¿no? Ese sería un ejemplo de cómo lo racional controla la respuesta emocional. Mm. El ejemplo más dramático fue, recuerdan ustedes que una señora en China, ¿no? En China, iba con su hija y efectivamente cuando estaba por entrar, por subir o bajar, creo que por bajar de la escalera eléctrica, esa mecánica, claro, la escalera cede de la plataforma y su cuerpo comienza a ser tragado prácticamente por los engranajes, ¿no? Imagínate cuánto dolor sintió la madre, ¿no? Ella muy bien pudo haber quizá reaccionado a tiempo para salir, ¿no? Y salvar su vida. Sin embargo, lo que hizo esa señora es agarrar a su hija y lanzarla lejos, ¿no? O sea, salvó a su hija y ella fue tragada por esta máquina y murió, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí se ve cómo el giro cingulado cumple esa función, ¿no? De sacrificio, ¿no? De alguna manera, controlando esa respuesta emocional que podamos haber tenido, ¿ya? Y también se vincula con lo que se plantea la afirmación uno: detecta, monitorea y corrige errores en una tarea, ¿no? También cuando cometemos un error, a veces buscamos una alternativa de solución porque tenemos una respuesta emocional, ¿no? Y queremos hacerlo, pero de otra forma, ¿no? ¿no? Se vincula con la detección de errores, conocido como la interfaz
conexión entre lo cognitivo y lo afectivo, ¿no? Lo que le comentaba, ¿no? Es una especie de intermediario que permite el control, ¿no? De lo emocional. Su lesión genera dificultad para iniciar el movimiento corporal voluntario e iniciar el habla. Sí, eso ha ocurrido. Pacientes que tenían daño en el giro cingulado a veces tienen esa dificultad, tienen el mutismo, ¿no? Por más que tú le hablas, no te responden y a veces incluso no reaccionan ante la incomodidad o ante el dolor, ¿no? O sea, se ven muy desmotivados para iniciar un comportamiento adaptativo. Ese sería. Esa es correcta la 3. La 4 procesa y modula la expresión de las noticias emocionales también, ¿no? Tiene que ver con la expresión, ¿no? De la emoción, que se vincula estrictamente pues, con el sistema límbico. Entonces, las 4 afirmaciones serían verdaderas, ¿verdad? Acá la descripción y acá sería la clave la A, ¿no? La A. La 8, la A. La pregunta 9 dice, un médico después de haber realizado los exámenes clínicos respectivos afirma que tanto su paciente que posee hambre incesante sin ningún tipo de límite y su otro paciente que tiene la necesidad de miccionar frecuentemente, sumado a una sed excesiva, sufren de una alteración del funcionamiento de una región cerebral denominada, pero lo más probable es que acá el daño sea a nivel del hipotálamo. Se sabe que el hipotálamo regula nuestra homeostasis corporal, ¿no? Entonces, un daño en el hipotálamo podría provocar que una persona tenga una sed incesante, a pesar de que toma 2 litros, 3 litros de agua, sigue teniendo sed. Un hambre también voraz, ¿no? Por más que ya se comió un pollo a la brasa, quiere comer otro pollo a la brasa, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Se ha comido un pollo entero, ¿no? Y sigue teniendo hambre. O al revés, ¿no? Podría ser que la persona no haya comido durante 3 días, está desnutrido, esté ya muy débil y no tiene hambre. Podría ocurrir ambas situaciones o no tener sed también, ¿no? Entonces tiene que ver con la homeostasis corporal, la función del hipotálamo, ¿no? Entonces, la clave correcta sería la B. Acá nos dice, tras la lesión del hipotálamo lateral, los animales dejaban de comer, ¿no? O beber, ¿no? Y la estimulación eléctrica estimulaba la conducta de comer, ¿no? Entonces se ve cómo se han hecho experimentos, ¿no? Con animalitos al estimular el hipotálamo o al dañarle el hipotálamo y han sufrido pues alteraciones en su adaptación a través de la ingesta de alimentos o dejar de comer o comer en exceso, ¿no? Bien, la clave correcta sería la B. La siguiente pregunta nos dice la 10, ¿no? Una madre de familia durante la fiesta de promoción se dirige a su hija adolescente con un tono de voz elevado y le dice, ve a la casa, ¿no? La adolescente entiende dicho mensaje como una orden, produciéndole mucha ira, lo cual ocasiona que responda inadecuadamente hacia su madre. Indique la estructura neurológica del adolescente que procesa el mensaje del tono de voz de su madre. Claro, el tono de voz, que puede ser irónico, puede ser agresivo, puede ser una especie de tono de voz neutral, lo podemos interpretar, ¿no? O sea, a veces una persona te puede hacer una broma y uno entiende que lo que te dice es una broma, ¿no? No lo tomas en serio. Y justamente ahí radica la función muy importante del hemisferio derecho, que se encarga no solamente de la producción emocional del lenguaje, que se llama la prosodia, sino se encarga también del entendimiento del tono emocional del lenguaje de los demás, ¿no? Entonces, el caso acá básicamente es el hemisferio derecho, ¿no? Entonces sería la, la D, ¿no? El hemisferio derecho. Está vinculado pues con la interpretación también de la musicalidad, ¿no? De la música, del ritmo, ¿sí? El tono de voz. ¿Sí? Sería la 10, sería la D, ¿no? Y acá está la fundamentación que explica y de, ¿no? Más detalle lo que les había comentado. La D, ¿no? La pregunta 11 dice, una persona de 23 años, producto de un accidente automovilístico, sufrió una lesión cerebral afectando su. Es por ello que no puede nombrar siquiera los objetos de uso diario, ¿no? Pues claro, si una persona no puede pronunciar palabras y decir lapicero, decir carpeta, decir mesa,
no puede articular, es muy probable que el daño sea en el área de Broca, ¿no? O de Broca, como se llama, ¿no? De Broca, que le impide articular correctamente las palabras. Sin embargo, dice, entiende lo que le dicen, lo que dicen los demás, lo cual indica que claro, en ese caso sería el área de Wernicke, ¿no? El área de Wernicke está en perfecto estado, ¿no? Si entiende lo que le dicen. No fue afectada el área de Wernicke. Sería la B, ¿no? Área de Broca y área de Wernicke, ¿no? Entonces vamos acá, bueno, nos detallan, ¿no? La investigación de Broca, de Wernicke, que en su momento pues estudiaron casos clínicos, no había, ¿no? En ese tiempo tomografías, no había exámenes, ¿no? Muy rigurosos, pero ellos, claro, seguían la historia clínica de sus pacientes hasta que a veces fallecían, ¿no? Y ellos analizaban el cerebro de estos pacientes en la autopsia y descubrían esas lesiones, ¿no? Y lanzaban esa hipótesis que luego se confirma, ¿no? Y se ha confirmado muchas veces, se ha confirmado lo que plantearon Broca y Wernicke, ¿no? Entonces, por esa razón, en la actualidad se les da su nombre en honor, pues, a su descubrimiento, ¿no? Inicial, a la hipótesis que lanzaron, ¿no? Entonces, sería la clave la B, la 11 la B. La siguiente pregunta, bueno, acá vemos el caso, ¿no? De Broca, el caso del señor Tan o Tan, ¿no? Que solamente decía ta, ta, ta o tan, 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 ¿no? Por ejemplo. Y también Carl Wernicke analizó casos en los cuales había pacientes con los cuales se comunicaban, hablaban mucho con el paciente, sin embargo, el paciente no seguía el hilo de la conversación, ¿no? Hablaba en forma fluida, cosas incoherentes, a veces inventaba palabras, ¿no? No tenía sentido lo que decían, pero sí, ¿no? Se expresaban, ¿no? Con mucha fluidez, pero no entendía, no había una conexión, un diálogo, una comunicación correcta, porque efectivamente no entendían lo que decían los demás ni lo que decían ellos, no podían seguir ni el mismo hilo de su propio discurso, ¿no? Ese era el problema que Wernicke lo detallaba, ¿no? En sus casos. La pregunta 12 nos dice relación de las estructuras cerebrales con sus respectivas funciones, ¿no? El área prefrontal tiene que ver con la toma de decisiones, la voluntad, la actividad consciente, ¿no? Entonces se vincula más con modular o suprimir las emociones, ¿no? O sea, de manera voluntaria, ¿no? El área. La amígdala, claro, se vincula con la reacción fisiológica, ¿no? ¿No? Esa sería la B masiva, ¿no? El hipotálamo, pues, se vincula más con la homeostasis corporal, ¿no? La homeostasis corporal. Sí. Y en el hemisferio derecho se vincularía más con el tono emocional, ¿no? Modular, el tono del habla, ¿no? Vamos a ver acá las respuestas. Efectivamente, la 1, el área prefrontal, modula o suprime las emociones, ¿no? Que se encarga, pues, del control voluntario del comportamiento, ¿no? La 2, la amígdala, claro, su lesión podría deteriorar, ¿no? O provocar, ¿no? ¿no? Claro que no se puede expresar las emociones de manera correcta o no correcta, sino en función a lo que se espera, ¿no? Si una persona, pues, escucha un ruido muy intenso, o hay una balacera, o hay de repente el peligro de que un animal, ¿no? Se acerque y nos lastime, es natural, es normal que reaccionemos protegiéndonos, ¿no? Entonces una persona con un daño en la amígdala no respondería de esa manera, ¿no? Se privaría, pues, su respuesta emocional. Entonces la 2, la D, ¿no? La 2 se vincula con la D. Modular o suprimir las emociones sería el área prefrontal, y la amígdala está vinculado con la D, ¿no? Que es eh, el deterioro, ¿no? De la respuesta emocional aprendida. La, el hipotálamo se vincularía, claro, con la B, ¿no? Con la B, la transformación de la respuesta emocional, ¿no? En respuesta fisiológica, ¿no? La B. Y el hemisferio derecho se vincularía, pues, con la A, ¿no? El modular
el habla para que resulte claro, ¿no? Entonces sería la clave correcta la B. La B. Bien, en todo caso, este es el desarrollo de la práctica dirigida. Entonces, tengan ustedes muy buenos días, sigan conectados, ¿no? Para resolver las otras actividades, ¿no? Bien, hasta acá.